Hola, buenas. Hoy tenemos con nosotros el Mercedes CLA AMG. Aquí tenemos la llave. Así que vamos a empezar. Tenemos el paquete, como os decía, AMG, que tenemos llantas, defensas, capó, frenos. Pero bueno, iremos viéndolo poco a poco. Quiero agradecerle al Grupo Louzao, grupo oficial de Mercedes en toda Galicia, por darme la oportunidad de traeros este Mercedes-Benz clase CLA AMG al canal. Con respecto a las cotas de este CLA, tenemos 4,63 metros de largo, no es muy grande, incluso un clase C es un pelín más grande que este. Tenemos 2,032 de lado a lado, de espejo a espejo, y 1,43 de alto. Es un coche bastante pequeñito, pero bastante ancho. Con respecto a la entrada, la primera cosa que me gusta de este coche, puerta sin marco, me parece algo muy bonito. Y la entrada muy cómoda, tenemos una puerta bastante pequeñita, pero con muy buen acceso. En esta versión AMG tenemos unos sillones ergonómicos de cuero, tanto el cuero liso en los laterales como cuero microperforado en la parte central, para que transpire el cuero y no nos haga sudar en trayectos largos. Con respecto a la ergonomía de este sillón, es muy justo, ¿vale? Es decir, yo que no soy muy voluminoso, estoy tocando en los dos laterales, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y además de que no es que se diga muy blando, son asientos un poco rígidos. Con respecto a las regulaciones, las tenemos en la puerta, tenemos longitud, tenemos inclinación, tenemos altura, inclinación del respaldo y no tenemos reposacabezas ya que va integrado en el asiento. Con respecto al volante, tenemos regulación tanto en profundidad como en altura. Vamos a dejarlo lo más alejado posible y vamos a alejar lo máximo posible el sillón. Que más o menos iría por ahí, ¿vale? Ahora mismo lo tenemos lo más abajo, lo más alejado y en el tamaño más amplio. La verdad es que es un coche bastante justo en cuanto a altura. Estoy tocando el techo con la mano más o menos entre 4 y 5 dedos más o menos. Las personas muy altas quizás se sientan un pelín justas en este coche. Como os decía, regulación, como veis, bastante amplia, bastante cómoda. Pero vamos a hacer lo contrario. Vamos a ponerlo lo más justo posible. Iría por ahí, incluso el sillón hasta está tocando el techo. Como veis, lo podemos ajustar muchísimo. Pero vamos a ponerlo en una postura cómoda para ver tanto el tamaño y para luego ver las dimensiones en las plazas traseras. Que más o menos yo creo que podría ir por ahí, ¿vale? Esto sería una posición cómoda para una conducción. Veremos luego qué espacio nos quedan en las plazas traseras. Y como visteis, el interior es bastante espacioso. Con respecto a la silueta del coche, tenemos una silueta bastante curiosa, parecida al CLS, pero un poco más pequeño. Me imaginaba que sería un coche un poco más grande, pero como os dije, es bastante pequeño, incluso un poco más pequeño que un clase C. En cuanto abrimos las puertas, se despliegan los retrovisores y, como os decía, con las puertas sin marco, la verdad es que tiene un efecto muy bonito. Y como os decía, los asientos ya tienen el reposacabezas integrado, inscripción de AMG en el asiento y la parte central, tanto en la parte superior como en la parte inferior, son de cuero microperforado y, como veis, son bastante rígidos. Interior a juego con el paquete AMG, con detalles en rojo, la llave, cierre, apertura y apertura automática del portón trasero. La vamos a poner en su sitio. Y le vamos a dar 2 toques de llave. Con respecto a las puertas, también inserciones en rojo, cuero, asientos eléctricos. Como os decía, las puertas sin marco me parecen un efecto muy bonito. Tiradores en aluminio, cierre o apertura del coche, sillones eléctricos con memorias, regulación de los retrovisores
elevalunas eléctricos, cuero acolchado en las partes laterales. Esto ya sería goma, y la parte superior tengo mis dudas de si es o goma o cuero, ¿vale? Pero la verdad es que el tacto está bastante bien, es acolchado. En la parte inferior, apertura del portón trasero, equipo de sonido, cromados. Con respecto al volante, cuero liso, con pespunte en rojo, cuero microperforado, levas detrás del volante, botonera para la pantalla central y botonera para el sistema multimedia. Tenemos limpiaparabrisas delantero, intermitentes, y a la derecha no tenemos nada, ya que la palanca la tenemos en la parte central. Si nos venimos a la izquierda, iluminación, antinieblas, luces largas y 4 intermitentes. La iluminación es completamente en LED. Me parece una iluminación muy bonita y una iluminación que alumbra muchísimo, ¿vale? Me gustaría poder hacerlo un día de noche para enseñaros lo bien que ilumina. Ahí tenemos las tomas de ventilación, ¿vale? Así la cerraríamos y así la abriríamos. El salpicadero de cuero acolchado. Ese sería el Partronic delantero, el aviso del Partronic. Y empezando con los botones, tendríamos los botones para movernos a través de la pantalla, entrar o salir en una función y luego ir hacia atrás o entrar en una función. Con respecto a la pantalla, tanto a la pantalla central como al sistema multimedia, os lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción para que veáis todas las funciones, opciones, cómo funcionan todos los botones, tanto del sistema multimedia como de la pantalla central. Pero en esta versión AMG tenemos una función a mayores de los que os he enseñado. Si vamos hacia la derecha tenemos navegación, audio, teléfono, asistencia, servicio, ajustes y por último AMG. En AMG podemos ver tanto las temperaturas de aceites, motores y demás. Podemos hacer trayectos, es decir, como podéis ver, podemos contar el tiempo de vueltas y demás. Vamos a restablecerlo. Ahí nos indicaría los controles de tracción, la velocidad y demás. Como veis tenemos una opción más. Si nos venimos a la parte central, la pantalla que ya os he enseñado en el vídeo.
3 tomas de ventilación. Calefacción en los asientos, control de estabilidad, 4 intermitentes, auto start stop, Partronic y climatización del asiento del acompañante. En la parte inferior tenemos climatización, ¿vale? O bien izquierda o bien derecha, automática, por zonas, es decir, podemos ponerlo en modo normal, ¿vale? Y tendríamos un clima monozona, o podríamos ponerlo en un clima bizona. Desempañamiento delantero, potencia de ventilación, si lo queremos subir o bajar la potencia, desempañamiento trasero, tendríamos los diferentes modos, ¿vale? Recirculación del aire y aire acondicionado. El botón de rest para climatizar el coche cuando tenemos el coche apagado y apagado del climatizador. Como veis, es un climatizador sencillo pero completo. Si nos venimos a la parte inferior, palanca de marchas, y aquí tendríamos el botón para modificar la conducción del coche, ¿vale? Modo manual, modo sport y modo customized. Esto va a modificarnos la transmisión, el ruido del coche, la sensibilidad de los pedales, volante, ¿vale? Ya os tengo explicado unas cuantas veces cómo funciona ese botón. Cenicero, toma de 12 voltios, portabebidas, la rueda para movernos a través del sistema multimedia, reposabrazos extensible, y en la parte interna tenemos USB y dos USBs y auxiliar. Si nos vamos hacia la parte superior, ya tendríamos iluminación de lectura, izquierda y derecha, iluminación completa, iluminación trasera, y tenemos el techo eléctrico, es decir, si nosotros pulsamos hacia arriba, se abrirá un poquito. Si le damos hacia atrás, se abrirá completamente. Pero bueno, lo podemos cerrar. Y podemos cerrar si queremos la cortina, es decir, podríamos cerrarla para tener mayor intimidad o para que no nos entre tanta luz. Vale, podríamos llegar a cerrarla. Detrás del retrovisor tenemos el botón para la llamada de emergencia y tenemos los sensores tanto de carril, los sensores de precolisión para que frene automáticamente ante una colisión inminente y demás. Vamos a encenderlo para ver qué tal suena. Y ya veis que el sonido es muy bonito, es decir, los sonidos en los AMG suelen ser muy bonitos siempre.
Nos vamos a ir a las plazas traseras, vamos a ver qué espacio tenemos en las plazas traseras. Con respecto al acceso a las plazas traseras, la verdad es que es una puerta curiosa, ya que tenemos puerta sin marco, pero tenemos un cristalito en la parte trasera. La verdad es que es una puerta bastante pequeña. El acceso, tenemos un pilar bastante bajo. Con respecto al espacio que tenemos en las plazas traseras, como veis, podemos jugar bastante en altura y en distancia, es decir, podemos movernos bastante en las plazas traseras. Incluso podemos darla hacia adelante si queremos ir un poco más cómodos. Con respecto a altura, yo midiendo 1,75 y tocando el reposacabezas, estaría tocando prácticamente el techo, así que las personas de 1,80 irían un poco justas. Los asientos son algo rígidos, pero son de cuero microperforado en la parte central y cuero liso en los laterales. Los cinturones en rojo del paquete AMG me parecen muy bonitos, es un toque muy bonito del coche. Y tenemos dos anclajes Isofix en las plazas traseras para poner sillas de bebé. Y como os comentaba, la puerta trasera es bastante pequeñita y el pilar superior es bastante bajo. Aunque tenemos buen acceso, los sillones traseros, al igual que en la parte delantera, microperforados en la parte central, lisos alrededor, y tenemos Isofix, tanto en la derecha como en la izquierda. Como veis, el cuadro delantero es precioso, me parece un coche muy bonito, sobre todo con el equipamiento AMG. En las puertas traseras lo mismo, tenemos las ventanillas, como os decía, sin marco, pero en la parte trasera nos sigue manteniendo ese trozo de ventanilla. Tiradores de aluminio, elevalunas, como pudisteis ver. En la parte central tenemos toberas de ventilación, toma de 12 voltios, cenicero. Y como os decía, tenemos pinzas de freno perforadas tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Escape AMG también. Con respecto a la iluminación trasera me parece muy bonita. Y como pudisteis ver, tenemos la posibilidad de abrir el portón trasero o a través de la llave o a través de la puerta o con un botón que tenemos en la parte inferior. Y ahí tenéis el espacio del maletero. Y en la parte inferior tendríamos hueco o bien para una rueda, si quisiéramos ponérsela, tenemos quita antipinchazos y tenemos un espacio bastante grande. Pero bueno, por lo menos tenemos el espacio para poder poner la rueda en vez del quita antipinchazos. Con respecto a los sillones, en la parte inferior tenemos iluminación y para batirlos simplemente tiramos de la palanca y este sería el espacio de carga máximo por si quisiéramos poner algún objeto largo. Y con respecto a las plazas del acompañante, lo mismo, tenemos regulación eléctrica en la puerta, memorias. La parte delantera es de aluminio, no es plástico. La parte superior, como os decía, es entre cuero y plástico. La verdad que no sabría deciroslo. Guantera de terciopelo.
Este CLA está disponible en 4 variantes en diésel, los 4 con un motor de 2200 cm3 y diferenciados por su potencia. El primero, un CLA 200D con 136 caballos, tanto en tracción trasera como tracción integral a las 4 ruedas, y el otro, un CLA 220D con 177 caballos, y al igual que el anterior, con la posibilidad de tenerlo en tracción trasera o 4MATIC. Los consumos en diésel están entre un 4 y un 4,8 de media, consumos muy bajos para el tamaño y potencia de este coche. En gasolina existen el CLA 180 y 200, compartiendo cilindrada con un motor 1600, diferenciado por el caballaje, 122 caballos y 156 caballos respectivamente. Después están disponibles el CLA 250, un motor 2000, tracción integral 4MATIC y 218 caballos, y el 45 AMG, con 2000 cm3 y 381 caballos. Al igual que en diésel, los consumos muy bajos, variando entre el 5,3 y 7,3 litros cada 100 km. Nada mal para la relación peso-potencia de este coche. Y eso ha sido todo sobre el Mercedes CLA. Espero que os haya gustado. Como siempre os digo, si os ha gustado y le dais a me gusta, os lo voy a agradecer mucho. Si lo comentáis o compartís, también. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!